Ahí está. Muy buenas noches de nuevo a todas mis hermanas. Estamos en la última lección, lección 8 de este curso y muchas gracias por su fidelidad, por las conversaciones, por la participación. Ha sido un grupo tan lindo, de verdad, y me siento bien bendecida como profesora compartir este curso con ustedes. Aprendo mucho de ustedes también cuando hagan sus comentarios, sus preguntas. Entonces, muchas gracias por participar en este curso. Les animo a seguir estudiando con nosotros, pero primero esta lección y luego el proyecto final. Entonces, empezamos, hermanas. Hoy vamos a ver cómo Dios movió los corazones de Nehemías y al pueblo para reedificar los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y cuando había obstáculos, porque había un montón de obstáculos, Dios respondió las peticiones de Nehemías y dio nuevos alientos a su pueblo. Y en este curso en general hemos seguido la caída de Israel, el exilio de Judá, pero también hemos visto cómo Dios protege al pueblo y guardó sus promesas. Mantuvo a un remanente del pueblo judío y siguió de pie su promesa de enviar un Salvador para rescatar al mundo caído y golpeado. Y bueno, hoy día podemos terminar esta parte del Antiguo Testamento con la historia de Nehemías, donde de nuevo vamos a ver la fidelidad de Dios. Hermanas, como siempre, oro que Dios me da las palabras, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante Dios, mi roca, mi redentor. Y empezamos como siempre en oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos crecer por medio de este curso. Que no solo seamos conocedores, sino también hacedores de su palabra. Te pedimos que bendigas a tu iglesia con líderes como Nehemías, valientes, sabios y llenos de fe para orar sin cesar. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Amén, hermanas. Empezamos. Amén. Estamos en Nehemías 1 a 4 y también un poquito de capítulo 6. Y hoy día vamos a leer la historia y aplicarlo a nosotros. Y también vamos a cerrar este curso pensando en nosotros como el pueblo de Dios y cómo esta realidad nos afecta. ¿Qué significa para nosotros? ¿Y qué significa para nuestra vida diaria ser parte del pueblo de Dios? Y esta pregunta también está en su proyecto final. Entonces va a servir mucho participar en esta parte de la lección porque también es parte 3 de su proyecto final. Empezamos con el captar. Para el captar tengo algunas cositas que deseo compartir con ustedes y después una consulta. Hoy día, como captar, vamos a hablar de la reforma. En la época de Esdras y Nehemías, era una reconstrucción física, pero también una reforma espiritual. Es decir, que estaban reconstruyendo el templo, la ciudad de Jerusalén, las murallas, y también una reforma espiritual de los dos corazones del pueblo. La gente no conocía la palabra de Dios, incluidos algunos líderes religiosos, pero bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías la gente escuchaba la palabra de Dios. También podemos ver un tipo de reforma en la época de Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles. Es decir, que en este momento los fariseos estaban enseñando tradiciones humanas más que la palabra de Dios. Y Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles también predicaron un mensaje de arrepentimiento, animando a la gente a volverse a Dios y a su palabra. En cierto sentido fue una reforma espiritual. También pasamos algunos años y llegamos al siglo XVI,
en la época de la Reforma protestante, cuando hubo la necesidad de volver a las Escrituras. La Iglesia Católica Romana en esta época estaba vendiendo el perdón de los pecados. Y la Iglesia no estaba enfocando en la gracia, en la fe. Entonces, algunos líderes ayudaron a la gente a volver a las Escrituras y a la fe en Jesucristo. Ahora estamos hoy en día, ¿cierto? Y ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Dónde ven ustedes la necesidad de una reforma hoy en día? ¿Necesitamos una reforma hoy en día? ¿Qué opinan ustedes? Rosalba, adelante. Sí, yo considero que sí necesitamos una reforma tanto a nivel espiritual, más que todo a nivel espiritual, por la pérdida de valores, por la pérdida de desenfoque que hay de las cosas, de llamar a lo que no es natural como cierto o verdadero y apartarnos de la verdad que establece la Biblia. Se ve a menudo que cosas que parecían imposibles de ocurrir están ocurriendo y personas que ya tenían un estilo de vida y tenían ciertos valores, los cambian tan fácilmente por influencia del medio y se van perdiendo todo eso y las personas, por lo menos lo que a mí más me preocupa y siempre me ha preocupado es mantener los valores de crianza, ¿verdad? Y de temor a Dios. Eso se está perdiendo y se siente como que cuando a la gente en el Antiguo Testamento no tenían temor del Señor y hacían lo que él mejor les parecía y una decadencia en todos los valores que llevaba a la destrucción de ellos mismos. Y siento que ahorita es necesario que se haga como esa reforma para que la gente entienda que lo que se está avalando ahorita carece de toda lógica y valores, pues. Básicamente creo que es eso. Ya. Muchas gracias por compartir, Roselva. Veo las manos de Jorín y Sofía también. Jorín, adelante. Pues hermana, como han surgido tantas denominaciones, yo considero que sí, porque hoy día si uno se pone a mirar, estamos más siguiendo reglamentos impuestos por el hombre que la misma doctrina bíblica. En estos días nosotros hablábamos con mi esposo precisamente, analizando y mirando, o sea, con todo lo que hemos podido aprender en, en Academia Cristo, que nos ha confrontado a nosotros mismos, porque nosotros venimos de iglesias que son legalistas, y uno como que, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nosotros nos enseñaron esto cuando, o sea, no es ni siquiera bíblico? Entonces yo considero, pastora, que sí, es momento de hacer como nuevamente, o sea, volver a la palabra, sería la palabra, volver a la palabra. Volver a la palabra. Muchas gracias por compartir, hermana. Y Sofía, adelante. Gracias. Sí, yo comparto con lo que dicen las hermanas anteriormente y que en realidad hace falta una reforma porque actualmente el Evangelio está en los dos extremos, el extremo demasiado legalista y el extremo demasiado libre que llega a caer a veces en el libertinaje. Entonces se necesita una reforma para dar una como estabilidad, un equilibrio para que la gente comprenda que la salvación es por Cristo, por el Evangelio que nos da la esperanza, pero a la vez enseñando la ley para que sea el espejo que nos refleja nuestra condición y aprender también a conocer un Dios vivo, celoso, santo, para poder aprender a tener temor de Dios, porque al irse, al abusar de la gracia, se pierde el temor de Dios, creen que es llegar, pecar y nada más, y no, todo pecado trae consecuencias y Dios abomina el pecado y por lo tanto nosotros necesitamos, tal como dijo la hermana, volver a la palabra, volver a conocer el Antiguo Testamento de un Dios vivo, un Dios celoso, un Dios que realmente
quiere lo mejor para el hombre, pero que el hombre se arrepienta y encontrar en el Evangelio, en Cristo, la salvación que Dios pagó por nosotros. Entonces, es eso. Esa sería mi opinión y por eso es que es necesaria una reforma. Gracias, profesora. Gracias, Sofía. Edna, adelante, hermana. Pues sí, nada más redondeando o anexando algo que comentan las hermanas. Efectivamente, estamos en una situación de aberraciones, como dijo una de ellas, inimaginables. Nunca nos hubiéramos imaginado que pudieran haber surgido semejantes aceptaciones, ¿no? Por parte gubernamentales y de varios movimientos. Entre ellos, yo el que veo que está muy, muy fuerte es el movimiento de la destrucción de la familia, como Dios la instituyó. Eso de homosexualismo y gays y esto, entonces es algo que necesita reforma. La destrucción de la vida, ¿no? Como con el aborto, que está permitido en algunos estados ya hasta los 9 meses, ¿no? Hasta antes de nacer. Es pues un asesinato. La destrucción de la identidad de la mujer, ¿no? O sea, la mujer con nuestros características, pues desvirtuarlo, ¿no? No está mal que seas de esta manera, debe ser de esta otra, así también como el hombre, ¿no? El hombre no es cabeza, ahora el hombre es tiene que ser sometido y la mujer tiene que mandar. Entonces, pues además de que se están introduciendo en la palabra, pues las cuestiones de movimientos de abundancia, de creencias de abundancia, de la cuántica, de las energías, o sea, sí está total y absolutamente contaminado. Se ha contaminado, yo creo que en estos últimos 10 años se ha contaminado de una manera impresionante la palabra de Dios. Y sí es necesario un movimiento fuerte y enérgico, porque se está desvirtuando lo que es la verdad, ¿no? Entonces la palabra primitiva tiene que volver a imponerse, ¿no? A mostrarse. Muchas gracias, Edna. Sí. Qué interesante escuchar de las cuatro hermanas que compartieron. Creo que cada una está en un distinto país. Y escuchar sus comentarios, muchos comentarios similares, casi iguales. Y la necesidad de regresar a la palabra de Dios, la sana doctrina y que la palabra nos guía. Y entonces podemos ver que nuestro mundo es como un mundo de Esdras, de Nehemías, de todos, ¿cierto? Y Dios ahora está enseñándonos, nosotros, ahora mismo, en su palabra. El Espíritu Santo está obrando sabiduría en nosotros. Y podemos ser un parte de la reforma que necesitamos, es decir, en nuestras casas o en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en amor, compartir lo que dice la palabra de Dios. Y también sabemos que empieza en nuestros corazones, ¿cierto? Por eso oramos que Dios cree en mí un corazón nuevo, al Salmo 51, ¿cierto? Cree en mí un corazón nuevo, dame lo que necesito para seguirme a ti. Y gloria a Dios, con el gran consolador del Espíritu Santo tenemos todo lo que necesitamos para servir como tipos de líderes en la palabra de Dios. Entonces, ¿necesitamos regresar a la palabra? Sí. ¿Y podemos regresar a la palabra? Sí. ¿Y Dios nos da oportunidades de compartir la palabra con otros? Sí. Gloria a Él, ¿cierto? Bueno, hermanas, gracias por la participación. Ahora vamos a ver la historia de Nehemías y cómo Dios lo levantó para apoyar a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces vamos a ver algunas partes nomás de Nehemías 1-4, porque ya no podemos pasar todo, pero voy a compartir algunas partes. Primero, en Nehemías 1-4, ahí vemos la historia de Nehemías, que estaba viviendo bajo el reinado de Artajerjes. Y sabemos que su hermano
y otros judíos regresó a Susa. Recordamos que Susa está bajo control de Persia y que algunos han regresado a Jerusalén con Esdras, por ejemplo. Pero el hermano de Nehemías y otros regresó a Susa y Nehemías les preguntó, ¿cómo va? ¿Cómo están todos en Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad? Y contestaron que estaban en una situación bien complicada. Y en cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Entonces la palabra de Dios nos dice que Nehemías lloró y por algunos días estuvo muy triste, ayunó y oró ante Dios. Y tenemos una vista, este libro es tan precioso, hermanas, tenemos una vista directa a sus oraciones. Entonces es muy lindo a veces leer las oraciones de otros creyentes, ¿cierto? Y aquí podemos ver la oración de Nehemías, que más o menos dijo, te ruego, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. Porque sabemos que Nehemías era copero del rey Artajerjes. Entonces aquí tenemos una situación como Esther, ¿cierto? Nehemías desea preguntar algo al rey y está orando que Dios obra en esta petición. Y cuando llegamos a Nehemías 2, podemos ver la conversación entre Nehemías y el rey. Podemos ver cómo Dios le dio la oportunidad de hablar con el rey, porque el rey lo vio como muy triste y le preguntó, te veo muy triste, ¿qué te pasa? En este momento dice que Nehemías tenía un gran temor, pero dijo al rey que viva siempre su majestad, pero ¿cómo no puedo estar triste? La ciudad donde están las tumbas de mis padres, es decir, mi hogar, se halla en ruinas y sus puertas han sido quemadas. Entonces el rey preguntó, ¿qué puedo hacer? Y esta parte a mí me encanta. Dice que Nehemías se encomendó al Dios al cielo, oró a Dios y luego contestó al rey y preguntó si podría regresar y reconstruir las murallas y las puertas de la ciudad. Y el rey muy práctico contestaba, bueno, ¿cuánto tiempo necesites? Y Nehemías contestaba con los tiempos y gracias a Dios el rey lo aceptó y lo dejó ir a Jerusalén. Y Nehemías aprovechó de preguntar un poquito más. Pidió que el rey podría hacer cartas para darle pasaje seguro a Jerusalén. También cartas para pedir madera para llevar a Jerusalén para las puertas, para reconstruir las puertas. Y gracias a Dios, el rey dijo sí. Y Nehemías dijo que eso era la mano de Dios. Dijo que el rey me lo concedió todo, porque yo contaba con la bondadosa ayuda de mi Dios. Y bueno, aquí ya empezamos a ver los obstáculos. Otras personas que estaban viviendo en el reino de Persia ya estaban contra Nehemías y su misión. Dice que Sanballat, Tobías y otros se gustaron mucho con lo que estaba haciendo Nehemías. Bueno, llegamos a un poco más en capítulo 2 y Nehemías sí regresó y por la noche salió para inspectar la muralla de Jerusalén, que estaba derrumbada y sus puertas quemadas. Entonces hizo su inspección y luego fue a hablar con los gobernantes de su misión. Y gloria a Dios, de nuevo aceptaron su misión. De hecho, dijeron, comencemos la reconstrucción ya. Y con muy bien espíritu, dice la palabra de Dios, se animaron unos a otros para reconstruir la ciudad. Pero los otros, los gobernantes, Sanballat, Tobías, Gesem, empezaron a burlar de ellos. Hablando de su obra, que era una obra
que no va a tener éxito. De hecho, estaban burlando de Dios, ¿cierto? Pero Nehemías contestaba, el Dios del cielo nos dará el éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción y ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces aquí, hermanas, en capítulo 3 es hermosísimo porque veamos un montón de nombres de personas y podemos leer su parte en la obra, cuál parte de la muralla arreglaron, cuándo, cuántos. Muy lindo capítulo 3 con muchos detalles de los que estaban en la obra. Cuando avanzamos a capítulo 4, ahí podemos ver de nuevo los obstáculos, las burras, pero también aún más que la gente querían por secreto entrar a la ciudad, estar con los otros y causar problemas. Entonces, ahí podemos ver la reacción de Nehemías de nuevo, cuando entendió que otros querían hacerles daño. Él armó al pueblo, las familias, lo puso detrás de la muralla en familia, listos para proteger la ciudad mientras estaban construyéndolo. Y ahí podemos ver cómo los enemigos de Dios querían atacar y causar problemas, pero Dios es más fuerte, ¿cierto? Y cuando los enemigos supieron que estaban preparados y que Dios estaba con ellos, ya no cumplieron con sus planes. Y podemos ver al final en Nehemías 6 que sí cumplió la promesa de Dios de reconstruir la ciudad. Dice que la muralla quedó terminada y que todos sabían, los enemigos, las naciones, todos sabían que era la mano de Dios que terminó esta obra. Una cosita que falté en esta historia es que podemos ver en Nehemías 4, podemos ver de nuevo las oraciones del pueblo. Nehemías guiando al pueblo en oración mientras estaban con esos ataques desde afuera. Entonces, hermanos, con eso hemos visto la historia de Nehemías y cómo Dios lo usó para reconstruir las murallas y las puertas de Jerusalén. Ahora vamos, como siempre, en este curso con los detalles, ¿ok? Ayúdame, déjame saber si estamos en la misma página. Hay un montón de personajes, especialmente en capítulo 3. No deseo escuchar todos. Solo deseo los principales, por favor. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Adelante, hermana Fátima. Perdón, hermana, no puedo escucharte. Ya, Sí, sí. ya, Dios, Nehemías, el copero del rey, Artajerjes, rey de Persia, los sacerdotes, el ejército, Sanbalat, el Horonita, Tobías, el Amonita, y Gesén, el árabe. Hasta ahí tengo. Perfecto, perfecto. Escuché Nehemías, el rey, también los sacerdotes, los gobernadores, los enemigos, ¿cierto? ¿Alguien más? Oh, bajo la mano Roselva, entonces parece que está bien. Muy bien, Fátima. Quizás también podemos mencionar las naciones vecinas, también la gente en Jerusalén que estaban con Nehemías, ¿cierto? Pero más o menos ellos son los principales. Jorin, ¿algo más? También estaba la rey. El rey Artajerjes. Exacto, muy bien, muy bien. Muy bien, hermanas. Vamos a los detalles, los objetos de la historia. Bueno, podemos decir que el objeto principal son las murallas de Jerusalén, ¿cierto? Las murallas y las puertas. ¿Hay algo más, hermanas, otros objetos de la historia? Adelante, Roselva. Bueno, yo tengo, aparte de las puertas, que eran la puerta de la basura, del Valle de la Fuente, de las ovejas, del estiércol,
las piedras quemadas las tengo también, la madera que utilizaron, las cartas para poder pasar tranquilamente por las ciudades, las espadas, los escudos, las lanzas, los escombros, los arcos, las flechas, el pozo del chacal, el estanque del rey, el burro donde iba Nehemías, Ujú. eh, el fuego, el cielo, el vino que él le servía al rey en el momento que habló con él, las copas, los jinetes y el ejército que le prestó. Muy bien, hermana, súper, súper. Esta historia es llena con detalle. Podemos imaginar bien mientras estamos leyendo todo lo que está pasando. También, no sé si ya lo has comentado, Rosalba, pero también estoy pensando en las cartas de Aurel. Recordamos que hizo dos cartas a Aurel para permitir que tenía acceso y la madera, ¿cierto? Para construir las puertas. Muy Sí, bien. yo las... Ujú. Perfecto, perfecto, hermanas. Entonces, ahora estamos en número 3, ¿dónde ocurrió la historia? De mi parte, tengo 2 ubicaciones. ¿Dónde ocurrió la historia? Jorin, adelante. Pues yo coloqué una en el Palacio del Rey de Susa, ahí comenzó todo. Y la segunda en Jerusalén, en la ciudad de Judá. Perfecto, perfecto. Es exactamente lo que tengo yo. Aquí tengo el mapa que compartí otro día también. Empieza la historia en Susa, en Persia, donde estaba Nehemías sirviendo al rey Artajerjes. Recordamos que Susa era la capital de Persia y podemos ver cómo regresó a Jerusalén, donde está la segunda parte de la historia. Muy bien, hermanas. Y también en la historia habla mucho de distintas partes de Jerusalén. Perdón, yo sé que este mapa es muy pequeño en la pantalla, pero es un mapa de la ciudad de Jerusalén. Y en este mapa pueden ver todas las puertas que estaban mencionadas en la historia. La puerta de las ovejas, por ejemplo, la puerta de agua. Entonces, ahí podemos ver cómo Nehemías recorrió por la ciudad, ¿cierto? Y también si leen bien capítulo 3, ahí podemos ver justo con este mapa cuáles partes reconstruyeron la gente que estaba en la obra de la muralla. Es muy lindo. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué pregunta? Recordamos que no estoy buscando una fecha, solo detalles de la Biblia, de esta parte. ¿Cuándo más o menos ocurrió esta historia? Cris, adelante, hermana. Eh, Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Exacto, muy bien, muy bien. Es detalles directamente del texto, ¿cierto? Aparte de eso, con lo que hemos aprendido de la mano, ¿cierto? Sabemos que la llegada de Jesucristo es el dedo y este dedo es Esdras, ¿cierto? Y es como 500 años antes de la llegada del Salvador. Sabemos que Nehemías llegó a Jerusalén después de Esdras. Entonces, estamos en más o menos 400 años antes de la llegada del Salvador. Pero eso no podrían encontrar en Nehemías. Es algo que vas a aprender cuando estás estudiando más de la Biblia. Más o menos aquí, hermanas, pueden ver los tiempos. Podemos ver Esdras, luego Esther y luego Nehemías. Es muy interesante ver cuándo pasaban sus historias de la Biblia. Y también abajo pueden ver Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes, los reyes en el cautiverio. Entonces, un otro mapa interesante, pero quizás puedo compartirlo en el chat, porque tiene mucho detalle acá. Pero lo más importante para nosotros, hermanas, en esta pregunta es que estamos en el reinado de Artajerjes. Bien, y ahora, ¿cuál es el problema principal que encontramos acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el problema principal de Nehemías? Adelante, Jorin. Pastora, yo no coloqué un problema principal, pero coloqué varios problemas que puede mirar en el pasado. Ya. Uno,
era que los muros de Jerusalén estaban destruidos y había que reconstruirlos. Exacto. Dos, que el pueblo de Judá se encontraba vulnerable al ataque de cualquier enemigo, porque como sus muros estaban en ruina, ellos estaban a la intemperie. Y tres, que el pueblo se había alejado por completo de Dios. Amén. Muy bien, Jori, muchas gracias. Y bueno, sabemos que en capítulo 1, Nehemías lloró por cómo se encontraba Jerusalén. Dijo que Jerusalén está en ruinas. Y como mencionaste la hermana, si no tenía muralla en esta época, no es una situación buena para un pueblo. También vemos las burlas, ¿cierto? Los enemigos deseando atacar la construcción. Es otro problema. ¿Y se solucionan los problemas? Bueno, gracias a Dios podemos ver en capítulo 6 que sí construyeron las murallas, ¿cierto? Sí. También podemos ver que el rey sí le dio permiso a Nehemías de regresar. También podemos ver que sí, Dios lo protege de sus enemigos. Entonces, claro que sí, hay soluciones en esta historia buenísima. Bueno, hermanas, con eso hemos terminado con los detalles y ahora vamos a la aplicación. Sabemos que el punto principal es que durante el regreso del exilio en Babilonia, Nehemías dirigió a los judíos a reconstruir las murallas de Jerusalén y acercarse a Dios en oración. Eso es lo que hemos visto, ¿cierto? En Nehemías 1-4 y un poquito de 6. ¿Qué significa para nosotros entonces? No estamos construyendo una muralla, no imagino, pero sí tenemos enemigos. En el principio tenemos al diablo que desea atacar la construcción de la iglesia. Quizás hay otros enemigos que no deseen que estudien la palabra de Dios o que no deseen que avancen en la obra de Dios. No sé, vamos a ver ahorita las conexiones que podemos encontrar aquí, las aplicaciones que podemos encontrar en nuestras vidas. Hermanas, ¿cuál es el pecado que podemos ver en esta historia? Y también confesar en nuestras vidas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado podemos ver en la historia? Fátima, adelante. Vemos que el pueblo se había alejado de la palabra de Dios, estaba totalmente alejado y ahí por eso vino Nehemías, oraba y le enseñaba al pueblo también que vuelva a Dios. Claro. Y el pecado entonces es, bueno, aquí podemos ver Nehemías guiando a la gente en cómo acercarse a Dios en oración, ¿cierto? Es un buen líder espiritual, pero quizás con eso el pecado que podemos identificar es cuando no acercamos a Dios en su palabra o en la oración, ¿cierto? Lo puedo confesar en mi vida, sí o sí. ¿Cuántas veces en mi vida he tenido un obstáculo o un problema y no he acercado a Dios primero? voy a mis propias fuerzas o hablo con mi esposo o con mi papá o con otro compañero para solucionar el problema sin hablar con Dios. Ay, qué pena, ¿cierto? Qué pena. ¿Qué más, amigas? ¿Qué pecado podemos ver en la historia? Adelante, Ma. Sí, yo veo que el pueblo de Dios, como ahorita, hoy día, muchos estamos muy alejados. Y digo, me incluyo porque todos como humanos tenemos faltas y tenemos pecados delante de Dios, no somos perfectos. Algunos nos afanamos un poco en querer agradar a Dios, pero creo que no lo hemos logrado. Y así como en el tiempo de Nehemías, ahorita en nuestra actualidad le hemos fallado al Señor
en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Y creo que ahí tenemos la enseñanza hoy en día de lo que es la manera en que tenemos que buscar a Dios por medio de la oración, Amén. ¿verdad? Independientemente de que si ayunamos, y digo, es como hijos de Dios, como pueblo de Dios, sabemos, tenemos las armas para acercarnos, para luchar por nuestro ideal, nuestra fe, nuestra confianza con todos los medios, oración, ayuno y qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que pudiéramos querer. Pero así como en el pueblo, en el tiempo de Nehemías estaba fallando, hoy día nosotros también tenemos fallas. Y creo que ahorita Dios nos está mostrando que la manera para acercarnos a todos y cada uno de los que nos creamos faltos es buscar a Dios en oración y por buscando siempre la dirección del Espíritu Santo y leyendo la palabra que es el manual de vida que Dios nos ha dejado a todos y a cada uno para vivir la palabra como un testimonio vivo en nuestra vida y poder asimismo ser partícipes de las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. Amén. Gracias, Ma. Rosalba, adelante. Yo considero que también el otro pecado que se manifiesta allí es la incredulidad en las promesas de Dios, en lo que quiere hacer Dios, no solo por el pueblo en un momento determinado, sino también por las personas que se burlaban de lo que estaban haciendo, sabiendo que el Señor estaba metido en la obra y que era la voluntad del Señor que eso se hiciese. Y ellos dudaron y hacían como para hacer crear como ataque o sea, como un ataque del enemigo para hacer dudar a los judíos de que el Señor no iba a poder hacer eso, que era imposible que se hiciera. Entonces, esa especie de incredulidad a las promesas, porque a veces tenemos ese afán de que todo sea en el momento de nosotros y no en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, a veces eso nos hace dudar. Y de eso, bueno, tenemos lo que pasó con Abraham, que dudó de su promesa de tener un hijo y bueno, terminó teniendo un hijo con Agar. Gracias, Rosalba. Dorín. Sí, pastora, muy de acuerdo con lo que acaba de decir la hermana, pues yo también coloqué entre los pecados el desánimo, el pueblo estaba desanimado, ellos se habían tirado, no tenemos, estaban ahí quietos, así como nos ponemos a veces nosotros, nos desanimamos y qué pereza hacer esto, qué pereza esto, si todo está mal, ¿para qué? Mejor que Dios haga o que otros hagan y nos quedamos ahí en el confort, sentaditos, esperando que lo que usted acaba de decir, que la solución venga de otra parte y no nos movemos nosotros al mismo cambio. Entonces, el desánimo, lo otro que ellos se habían alejado de Dios, que eso es casi prácticamente la consecuencia del desánimo. Las personas por lo regular cuando nos desanimamos tendemos a dejar de orar, dejar de ir a la iglesia, dejar de leer la palabra, eso es se desata como una cosa con otra. Y lo otro, lo que la hermana decía que eran los que injuriaban, los que llegaban a decir que para qué levantan esos muros, eso para qué, eso no sirve, a veces son las voces del mismo enemigo cuando uno está desanimado. Si ve, usted para qué va a esa iglesia, le iba mejor cuando estaba allá, o sea, como, sí, una cosa está a la otra. Amén. Gracias, Dorín. Humaira. Bueno, pastora, ¿me está escuchando? ¿Me escucha, pastora? Ahora sí. Sí, es que por eso no he participado tanto, porque tengo que poner el teléfono en Bluetooth y después no, cuando le quito el Bluetooth no escucho bien. Ay, qué pena. Bueno, estoy de acuerdo con la hermana que acaba de hablar, porque yo pienso que el pecado principal, usted sabe que cuando uno es conocedor de la palabra y uno está viendo que está mal, entonces es uno. El pecado era del pueblo. ¿Por qué? Por el desánimo que tenían, por haberse apartado de Dios. Estaban desanimados, como decía la hermana ahorita. Ellos veían la ciudad destruida y veían todo destruido, pero no hacían nada.
Entonces, menos mal que, o bueno, sería el propósito de Dios que tenía era Nehemías para que hiciera el trabajo, que los animara a reconstruir la ciudad. Yo pienso que ese fue el pecado principal del pueblo, porque el pecado era el del pueblo, porque Sanballat y Tobía y los otros eran enemigos, y ellos no se dejaron seguir por ellos, sino inicialmente el pueblo era el que estaba desanimado, y ay, se acabó, se acabó. Como yo tengo un caso especial de, pues aquí en Colombia hubo un presidente una vez que el que hizo la primera constitución, que cuando empezó la constitución dijo, esto o se arregla o se termina, la frase del juez, restitución o catástrofe. En mi iglesia una vez pasó algo parecido, yo dije también, o oramos o dejamos que la iglesia se acabe. Restitución o catástrofe, le dije yo a una hermana. Y entonces empezamos a orar y a buscar solución para que la iglesia no se acabara, pues se estaba acabando la iglesia. Entonces yo pienso que eso era lo que le faltaba al pueblo, de animarse o que alguien los animara, ¿no? Como hizo Nehemías. Era mi aporte, pastor. Muchas gracias por compartir qué historia, qué experiencia. Muy bien, muchas gracias, Amara, y a todas por compartir. Estoy pensando en Nehemías, en Susa, con su trabajo importante bajo el rey, ¿cierto? Copero de rey. Y estoy pensando en qué haría yo en su lugar. Por ejemplo, si mi hermano regresó y me comentó que Jerusalén estaba en ruinas. Creo que, hermanas, el pecado que tendría sería la ira. Sería enojada, sería como, ustedes regresaron, ¿y qué han hecho? ¿Por qué la ciudad es así? Y yo creo que yo tendría este enoja con eso, como juzgando a ellos en Jerusalén, ¿por qué no están cumpliendo con la reconstrucción? Y eso no es lo que vemos en Nehemías. Vemos que él lloró y dijo, bueno, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Y muchas veces el pecado es juzgar en vez de decir, ven aquí, estoy lista, úsame a mí. Entonces, cuando hay falta en la iglesia, úsame a mí, Señor. Qué lección, ¿cierto? Ahora, hermanas, vamos a la gracia del Señor, el amor inmerecido. ¿Dónde lo podemos ver acá en esta historia de Nehemías? ¿Dónde está el amor de Dios para Nehemías y para nosotros también? Veo la mano de Omaira, pero no sé si es de antes o ahora, amiga. Perdón. No, no, era que no la había bajado. Ok, No. ok, hermana. Rosalba, adelante. Bueno, yo lo aprecio en el versículo 2:8, cuando el Señor pone en el corazón del rey Artajerjes que colabore y ceda a la petición de Nehemías, donde él demuestra pues que quien se humilla ante él obtiene la victoria y él le place y concede lo que pide su corazón humillado y confiado. Muy bien, muy bien. Y no es la primera vez que hemos visto Dios trabajando en reyes, ¿cierto? En otras naciones. Aquí es un ejemplo, pero lo hemos visto en la historia de Daniel, de Esther, de otros también, como Dios es el Dios poderoso. Y Él puede obrar en cualquier persona, incluso a los reyes. Y sí o sí, aquí podemos ver la mano de Dios en permitir que Nehemías podría regresar con los materiales necesarios. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, hermanas? ¿Dónde más podemos ver el amor de Dios?
Rosalba tiene otra. Adelante, hermana. No tengo el versículo en la mano porque no puedo visualizar mi Biblia que está en el teléfono, ¿ah? Pero cuando eh, se estaban reconstruyendo la muralla, el Señor les creó, o sea, puso a otras personas para que estuvieran al pendiente y no los atacaran y no se cayera la obra y se mantuvieran ellos en pie para defender lo que estaban haciendo. Ahí se manifiesta el amor del Señor porque no dejó que decayeran los ánimos, haciendo que los atacaran y destruyeran, pues, que los agarraran por sorpresa. Ujú. Exacto, muy bien. Dios no solo levantó a Nehemías, también levantaba otros para apoyar en la obra y para proteger la ciudad mientras estaban reconstruyendo, ¿no? Y sí o sí es lo mismo hoy en día, hermanas. Sí o sí Dios ha levantado personas en sus vidas para su bien. Dios obra para nuestro bien, para bien de sus hijos, sus hijas. Y hay tipos de Nehemías en sus vidas o de otros que ha servido para proteger, para amar, para cuidar de Dios. Nos ama y nos ama de muchas formas, ¿cierto? Y encanta usar a otras personas para bendecirnos. También podemos ver como Dios en todo este curso está siguiendo con su pueblo, ¿cierto? Cada paso está ahí Dios apoyándoles, hasta las puertas y las murallas de la ciudad. ¿Cómo vamos a pensar que no nos ama de la misma manera? Dios va a obrar para nuestro bien. Y bueno, sabemos que Jesucristo es el mejor líder que tenemos, el que intercede por su pueblo, por nosotros, y nos defiende del mal, del enemigo, del diablo, de los ataques que tenemos contra nuestra fe, contra la iglesia. Dios está ahí. Y además de eso, nos invita a acercarnos a Él en oración. Qué increíble que tenemos un Dios tan amoroso que podemos hablar con Él en cualquier momento. Increíble. Ahora vamos a pregunta número 4, hermanas. Después de leer la historia de Nehemías, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Para mí personalmente, deseo pedir que Dios obre en mí una posición de desear orar siempre. Puedo ver aquí Nehemías orando antes de que hace una obra y también mientras está como en comunicación constante con Dios. Y deseo pedir que Dios obre en mí este tipo de de amor hacia Dios y también hacia la iglesia, a otros, que ora para ellos también. Eso es lo que yo me gustaría pedir. ¿Y ustedes, hermanas? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Rosalba, adelante, y después Jory. Bueno, yo particularmente pediría que el Señor obrara con mayor mansedumbre para no prejuzgar a nadie, sino eh, tener ese entendimiento para comprender y poder ser más útil al propósito de lo que el Señor destina en un momento determinado. Porque a veces uno está dispuesto a ayudar y eso, pero comete a veces, como usted explicó anteriormente, comete a veces dar ese mal paso de a veces molestarse porque otro no lo hace y lo tiene que hacer uno, porque las personas no toman la iniciativa o porque las personas están esperando que otro venga a resolverles. Entonces a veces uno como que en el día a día se cansa de eso, pero uno tiene que ir aprendiendo a tener más mansedumbre, a ser más tolerante. Considero que eso es algo que debería, porque de por sí ya el Señor ha obrado bastante en mí, porque yo era una persona de un carácter sumamente fuerte, y el Señor ha minimizado esa, no es que he perdido mi carácter, pero sí me ha enseñado a saber cómo hacer las cosas y que a veces las cosas no son en el momento ni en el tiempo que yo las quiero, y que todo el mundo hace las cosas a su ritmo, no al ritmo mío.
ni de la misma magnitud. Entonces yo considero que eso es algo muy importante, porque a veces nosotros queremos que la gente haga las cosas igual como las hacemos nosotros y no todos piensan igual ni actúan de la misma manera. Y en eso uno tiene que ser muy empático. Y de verdad que sí quisiera que el Señor siguiera obrando mucho más en eso, porque me siento cómoda con los cambios que he experimentado en mi carácter, en mi forma de actuar y los frutos que eso ha generado también. Amén. Amén. Muchas gracias por compartir. Jorin, adelante, hermana. Pues a mí me gustaría que el Señor obra en mí pues, parecido como a la hermana, pero de forma diferente. Y es porque a veces uno se carga. Usted dijo algo muy importante ahora y es que Nehemías no cuestionó. ¿Ustedes por qué tienen el pueblo y uno tiende a cuestionar? Y es porque si yo no lo hago, ¿por qué no lo hace otro? Porque yo no puedo, o sea, porque a veces uno se carga en la iglesia y uno dice, yo no puedo hacer esto porque si yo no estoy, ¿quién lo hace? Entonces, sí, le pediría al Señor que me diera como ese amor de hacer las cosas sin importarme si los demás lo hacen o no, que yo lo haga para Él con libertad y no sentirme cargada porque otros no hagan las cosas. Amén. Amén. Claro, quiero pedir lo mismo. Omaira, adelante, amiga. Bueno, pastora, yo le pediría a Dios que me dé mucho amor, amor por las almas, y le pido que ore por mí en eso también, que me dé palabras para hablar a la gente. Así como Nehemías convenció a sus coterráneos a que vamos a construir el muro. Bueno, Dios fue que hizo la obra en el rey, que le dio el permiso, le dio las cartas y eso. También yo le pido a Dios eso, que me dé ese amor por las almas, que como están los tiempos, eso es lo que se necesita, de ganarse almas para Cristo. En realidad yo no soy de mucho hablar, no soy muy fluida en el habla tampoco, pero sí, eso es lo que yo le pido a Dios, que me dé amor por esas almas que están perdidas y que el Espíritu Santo es el que convence, ¿no? Pero que sí yo le pueda hablar a la gente para que sea ese canal. Amén, hermana. Amén. Y confiamos, tenemos la certeza de que Dios nos ha dado primero el don de la fe, pero también otros dones. Y para algunos de nosotros quizás es el don de hablar, para otros no. Y está bien, porque cada don, cada uno de nosotros tenemos algo que la iglesia se necesita. Estoy pensando en Moisés que dijo, Señor, no puedo irme yo porque no puedo hablar. Y el Señor dijo que, bueno, voy a enviar a su hermano también, a Aarón. Entonces, nosotros sí o sí tenemos dones y oportunidades que Dios nos va a dar para servir y para amar y para agradecer. Entonces, no hay un don que es mejor que los otros. Sabemos que Dios nos ha dado exactamente lo que Él desea. Y Él es perfecto, sabe más que yo de lo que necesito. Y también Él sabe las oportunidades que me va a dar para compartir su nombre con otros. Pienso mucho en mi esposo estudió para ser un pastor algunos años y luego dejó el seminario porque sentía que, no puedo ser pastor, no tengo este don de predicar y sintió muy mal mi esposo, como no estaba trabajando a full para el Señor. Pero mira, Dios le dio oportunidades para aprender la tecnología, para grabar videos, para editar, para manejar redes sociales. Y ahora mi esposo está trabajando con Academia Cristo. Somos un programa en línea. ¿Y quién hace todos los videos para los cursos? ¿Quién está en las redes sociales invitando a estudiantes como ustedes a estudiar con nosotros? ¿Quién está allí detrás de todo? Bueno, mi esposo y un gran equipo de otros también. Su don es increíble y está usándolo para la gloria de Dios. Y es lo mismo con nosotros. Que seamos como Nehemías, listas
para servir en amor a Cristo con las oportunidades que nos da. Bueno, hermanas, terminamos con Nehemías, con el recuerdo que todo sea para la gloria de Dios. Dice Nehemías 6, 15 a 16, la muralla se terminó y reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Lo hizo no para la gloria de Nehemías ni al pueblo de Israel, no, para la gloria de Dios. Amén. Hermanas, vamos a tomar un momentito para cerrar este curso, pensando en cómo se aplica a nosotros en general. Cuando empecé este curso, compartí con ustedes un versículo de 1 Pedro, capítulo 2, que dice que nosotros también somos el pueblo de Dios. Y ahora vamos a pensar un poquito en lo que hemos aprendido en general. Entonces, en el curso Una Nación Caída, hemos visto quién es Dios. Hemos visto cómo Dios proveyó para Elías y la viuda. Hemos visto cómo Dios mostró su gloria usando Elías en el Monte Carmelo. Dios salvó al rey Ezequías y al pueblo en Jerusalén. Envió profetas de nuevo y de nuevo, como Jeremías, como Isaías. Dios protegió al pueblo mientras estaban en cautiverio. Cerró las bocas de los leones para Daniel. Dio a Esther valentía. Dio a Esdras la sabiduría de la palabra. Dio a Nehemías la oportunidad de regresar y construir las murallas. Hemos visto un Dios fiel y un Dios que salva, un Dios que proteja, un Dios que va a cumplir con sus promesas y un Dios que desea nuestras almas y va a hacer todo lo posible para que podamos conocer a Él. Entonces, hemos visto mucho de quién es Dios y también sabemos que después de Nehemías, 400 años después de la reconstrucción de la muralla, nació un bebé en Belén, el Salvador del mundo, un otro promesa cumplido. Y les invito, si no han estudiado aún, hay un otro curso en Academia Cristo que se llama La Llegada del Salvador. Y este es el curso que sigue después de este curso para aprender cómo envió Jesucristo a este mundo, Dios, para salvarnos en amor. Entonces, ahora hemos visto que nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios. Empecé el curso con este versículo que dice, pero ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos llamó, nos eligió, nos dio la fe, la vida por su misericordia. Nos salvó de las tinieblas, pertenecemos a Él y tenemos propósito en Él. Entonces, después de estudiar un montón del Antiguo Testamento y después de entender que nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios, ¿cómo nos afecta esta realidad? ¿Cómo nos ayuda cada día a recordar quién es Dios y que nosotros también pertenecemos a Él? Esta es la pregunta que deseo que ustedes contesten en el proyecto final. Por audio van a compartir conmigo la respuesta a esta pregunta. Y les animo a usar evidencia de las historias que hemos leído. Quizás hay una historia con que identificas un poquito más que los otros para ver cómo Dios también está obrando en su vida. Y también quería compartir con ustedes un poquito más de 1 Pedro 2 para decir cómo Pedro habla de esta pregunta. ¿Cómo nos afecta la realidad que somos el pueblo de Dios? Bueno, eso es lo que dice Pedro. Pedro dice, Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida
y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta, no por nuestros méritos, pero por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo somos el pueblo de Dios? Significa que somos piedras vivas en su iglesia, que sí o sí pertenecemos a su iglesia. Formamos parte del sacerdocio santo. No son solo los pastores que comparten la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros también, con nuestras acciones, nuestras palabras, somos luces en el mundo, luces en un cero, dice Mateo. Y deseamos compartir la gracia con otros. Bueno, también habla Pedro de los obstáculos que hay, que vamos a ver como pueblo de Dios. Sigue acá. Así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. En el que confía en ella, y el que confía en ella, no será jamás defraudado. ¿Qué significa piedra angular? Es Cristo, ¿cierto? Jesucristo es la piedra angular. Y los que confían en Él no serían defraudados. Pero otros van a negar a Cristo. Sigue Pedro aquí. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Van a desecharlo, van a negarlo tristemente en este mundo. También dice, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Bueno, hermanas, como pueblo de Dios, vamos a vivir en un mundo cuando otros no van a entender lo que es precioso, lo que tenemos. Van a desecharlo, ¿cierto? No van a creerlo. Y eso es lo que es complicado de vivir en este mundo, que todos no van a entender. Y esperamos mostrarles la esperanza que tenemos. Porque sabemos quiénes somos y también sabemos que antes, dice la palabra, no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora lo han recibido. Hemos recibido la misericordia de Dios, por la fe somos suyos y deseamos proclamar lo que ha hecho para nosotros. Y termina Pablo hablando de cómo vivimos, cómo nos afecta esa realidad en este mundo, ¿cierto? Dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes. ¿Para qué? Para glorificar a Dios en el día de su visitación. Deseamos que otros puedan ver la gloria de Dios, ¿cierto? Eso es como nos afecta hoy en día. Sabemos que Dios está con nosotros, Dios está guiándonos, Dios va a protegernos y deseamos vivir como piedras vivas en su iglesia. Entonces, no puedo esperar, hermanas, a escucharles en sus proyectos finales, compartiendo lo que opinan ustedes en sus vidas personales de esta pregunta. Pero ahora he dado a ustedes un poquito más contexto de la pregunta y también un parte del Nuevo Testamento que habla un poquito de nosotros como pueblo de Dios. Y esta pregunta está en su proyecto final. He hablado ya mucho de su proyecto final y si necesitan saber un poquito más, pueden ver la grabación de lección 7 o, claro, pueden conversar conmigo por interno y podemos, estoy aquí para ayudar, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa en el proyecto final, por favor,
no tengan duda en preguntarme. Bueno, hermanas, con eso hemos terminado la lección de hoy día. ¿Algunos comentarios, dudas, preguntas de la lección, del curso o del proyecto final? En las preguntas de Daniel 3, hermanas, solo vamos a dar algunos o todos los personajes ahí descritos, o los más importantes. Buena pregunta. Como es solamente un capítulo, me encantaría ver todos, si está bien. Edna, ¿una pregunta? Sí, ¿cuánto tiempo tenemos para entregar el proyecto? Hasta el 2 de octubre. Entonces, hasta al principio de octubre, pero si necesita más tiempo, me avisan nomás. Buena pregunta. Gracias, Edna. Gracias. Y bueno, hermanas, siempre es bueno, estamos acostumbrados ya a reunirnos 2 veces a la semana, ¿cierto? Entonces, próxima semana pueden pensar en el mismo ritmo. Lunes en la noche voy a trabajar en mi proyecto final. Miércoles en la noche voy a trabajar en mi proyecto final, ya listo, ¿cierto? Deseamos que puedan hacerlo lo más pronto posible porque ya está todo en mente. ¿Algunas otras preguntas, hermanas? Veo el dedo arriba de Omaira. Gracias, amiga. Bueno, entonces con eso, hermanas, voy a terminar con la bendición. Y la bendición, hermana, no son mis palabras, son las palabras de la palabra de Dios. Entonces, con tanto gusto, deseo compartir la bendición del Señor para ustedes y para mí también. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas. Amén. Amén. Estamos en contacto por WhatsApp. Amén, gloria al Señor. Mi hermano. Y felicitaciones a todas por haber concluido el curso. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermanas. Ha sido tan hermoso compartir contigo, pero no es al final. Podemos seguir conversando por WhatsApp y espero que pueda verles de nuevo en un otro curso en el futuro. Sería una bendición, de verdad. Amén. Amén, hermanas. Que descansen. Si tienen preguntas, están invitadas a quedar y conversar más. Pero bueno, nos vemos en WhatsApp entonces. Cuídense Muchas mucho. gracias. Y quisiera hablar tan amorosamente como tú algún día. Soy muy tajante, pero bueno, en eso estoy. Muchas gracias. Es la mano de Dios, porque a veces no sé cómo sale español de mi boca, pero Dios está obrando en todo. Gracias, Feliz. Que Dios te bendiga. Igual, Bendiciones a igual. todos. Bye. Buenas noches, Fátima, Jorín, Omaira, Cris. Gracias por estar. Buenas noches.